sangre, flujo y la presión, ¿no? Creo que os va a gustar mucho la clase de hoy, creo que os va a gustar mucho. Hemos estado estudiando conjuntamente y podemos llegar clara a la conclusión de que no tenemos ni idea, ¿vale? Es una buena conclusión. Además resulta que gracias a Alba y a su ímpetu de conocimiento, contactamos con gente que está en lo último, es decir, en lo más de lo más, y encontramos que ellos se encuentran sin respuesta, es decir, nosotros les preguntamos cosas que no tienen respuesta. Por lo tanto, estamos en un techo en ese aspecto, ¿vale? Que es bastante interesante, ¿no? Hacernos cargo de que la fisiología, conforme vas profundizando en fisiología, te encuentras que lo que explican, en verdad, no tiene término, es decir, explican y muchas veces nos encontramos bueno, pero no sabemos bien cómo ocurre, o sabemos que da estos resultados, pero no sabemos cómo, ¿vale? Es decir, que nos encontramos una y otra vez con una gran ignorancia en todos los ámbitos dentro de la medicina, ¿eh? O sea que, primero, vamos a colocarnos desde ese lugar. No significa que no se sepan cosas, se saben muchas cosas, pero en verdad, prácticamente meras descripciones y no tenemos, bueno, que esto está por descubrir, ¿vale? Y eso es muy interesante porque significa que podemos hacer cosas y unir cosas con respecto al punto de vista alopático, osteopático o medicina china, ¿vale? Desde el punto de la medicina china. O sea que estamos por descubrir y que estamos uniendo piezas todavía a día de hoy que no se saben. Y eso me gusta. Eso me encanta, de hecho, es como que somos pioneros, ¿no? También, eso me gusta mucho, ¿vale? Me mola porque se crean respuestas, ¿no? Se crean preguntas y se crean respuestas y estamos aquí para eso. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Como habréis visto, de unido la de clases que le estamos dedicando a la sangre, a la presión, al corazón, ¿no? Será por algo que EMPO tiene como este corazón como símbolo, ¿no? Bueno, siento que es muy importante y hoy vamos a ir un poquito más allá. Entonces, vamos a ir sumando los conocimientos que ya hemos ido adquiriendo. Igual hay cosas que ya hemos dado que volveremos a dar, ¿vale? Pero es para terminar de afianzar. Me parece que si vamos afianzando los conceptos, podremos ir como descubriendo cosas ya con un conocimiento previo. Entonces, sangre, flujo y presión. Empezábamos la clase con este ejercicio de coherencia cardíaca en el que nos ponemos todos a latir al unísono. Entonces, aquí parece que va a poder precipitar mejor el conocimiento. Vale. Empezar explicándoos cuál es el alimento que nos hace ser seres vivos. ¿Cuál es el alimento vital? ¿Cuál es el aliento vital? El oxígeno. Es como la unión entre el oxígeno y el alimento que genera algo internamente a nivel mitocondrial, que es lo que nos da la energía, y de ahí luego sale CO2. En este ejercicio que íbamos haciendo es como que inhalo y entra el oxígeno y exhalo y sale el dióxido de carbono. Esta va a ser la pulsación que me apetece que hoy vaya tejiendo toda la clase, ¿vale? Que vayamos teniendo en cuenta esta dinámica para ir comprendiendo. Entonces digamos que es como este neuma, que de pronto este oxígeno entra por los pulmones, va a la sangre y de la sangre va a todos los territorios corporales y de todos los territorios corporales vuelve a salir. Esto está claro, ¿no? Es un movimiento continuo. Entonces, ¿qué es la sangre? Si miramos, esto es la típica prueba que se hace de la gota gruesa, te sacan un poquito de sangre y lo ponen en una plaqueta y de pronto lo miran, ¿no? Imaginaros la primera vez que alguien puso una gota y miró, ¿y qué encontró? Encontró una serie de células, unas células que se llaman hematíes, ¿vale? Eritrocitos. Aquí no se ve muy bien, pero es la foto que nos mandó la Moni, que es de este capilar con toda esta pilita
de eritrocitos juntitos, ¿no? El eritrocito es una célula bastante particular. ¿Qué sabéis de ella? ¿Qué os queda de lo que hablamos el otro día? ¿Qué es un eritrocito en relación a otra célula? Porque aquí, en la primera clase, estudiamos una célula tipo, pero el eritrocito es una célula distinta. Tiene las características, algunas características comunes y otras que no. ¿Qué os viene por eritrocito? ¿Cómo es? Habíamos dicho así como que era muy sencillita, habías dibujado como si fueran como ladrillitos, no sé, ¿no? Habías dibujado y dijimos que podían tomar decisiones como por sí mismas de qué segregar, ¿no? ¿Puede ser? Esos son los capilares. Yo creo que te estás refiriendo justamente al capilar y los esfínteres, que esto hablaremos hoy también. El eritrocito es la célula del hematie, de lo que te miran en la analítica de sangre, que se ven ahí la cantidad de eritrocitos. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a evocar La vida es así, esta serie de... Como un disco, ¿no? Cóncavo, con el huequito para transportar la molécula de oxígeno. Vale. Vale. Estamos viendo un disco bicóncavo que no tiene núcleo. Vale. ¿Qué más? Se puede deformar también para pasar a través de diferentes calibres de materia. Perfecto. Como vemos aquí en esta imagen, se deforma, se adapta al capilar. Vale. Entonces, de pronto decíamos que la forma y la función siempre van juntos, ¿no? Aquí es como una de las máximas. Pues, este eritrocito, ¿cuál es su función? Para entender su forma, ¿cuál es su función? Transportar oxígeno. ¿Y cómo lo hace ese transporte de oxígeno? ¿Lo hace solo o tiene algo dentro que le ayuda a transportar este oxígeno? ¿Hay hierro también? ¿Y el hierro dónde está? ¿Vale? O sea, estamos viendo una célula que tiene una membrana y una parte interna. En esta parte interna hay algo que tiene hierro y que tiene el oxígeno. ¿Os suena qué es? La hemoglobina. ¿Vale? La hemoglobina es una proteína globular de tipo cuaternario. Luego iremos viendo cómo es. Esta proteína que está dentro, es decir, básicamente el eritrocito lo que hace es que es un contenedor de hemoglobina dentro. ¿Vale? Hay unos gramos de hemoglobina que están ahí dentro. Entonces, esta hemoglobina es una proteína que tiene hierro en su centro y que tiene la capacidad de transportar el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno no cuando entra está disuelto en la sangre y ya está y no está dentro del eritrocito? ¿Por qué tiene que estar dentro del eritrocito? Porque gracias a estar contenido y a ser portada por la hemoglobina hay una capacidad mayor de acoger muchísimo más oxígeno que si esta no estuviera. ¿Vale? O sea, hay un ahorro y una mayor optimización de que haya una gran cantidad de oxígeno. ¿Vale? Iremos tirando del hilo, pero me parece muy importante que entendáis esto, porque la osteopatía que vosotros hacéis, estáis activando la oxigenación de los tejidos. Por lo tanto, la sangre de los tejidos, entonces es importante entender cómo es que pasa esto, cómo es que si llega más sangre a un lugar llega más oxígeno. Esto es importante que lo veáis, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho ya, las formas de los eritrocitos pueden cambiar mucho a medida que las células son exprimidas a través de los capilares y el eritrocito es como una bolsa, es decir, es un gran vacío. De hecho, es una célula que en su proceso de madurez pierde el núcleo, pierde la mitocondria, pierde el retículo endoplasmático y básicamente solo es un contenedor de oxígeno. Entonces, tendrá una vía especial de conseguir su propia energía, no a través de las mitocondrias. Esto ya lo veremos, ¿vale? Ir captando lo que vayáis captando. Yo hoy voy a hablar igual cosas que os suenan un poco a chino y diréis, oye, ¿por qué le pone tanto hincapié a esto? Pero lo iréis entendiendo. Cuando vayáis revisando otra vez más las clases, cuando miréis las diapositivas, iréis comprendiendo cada vez más, ¿vale? Entonces, los hematíes o eritrocitos transportan la hemoglobina
que a su vez transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. También estos eritrocitos, juntamente con la hemoglobina, tienen una función muy importante en la regulación del pH sanguíneo, ¿vale? Es decir, la hemoglobina tiene capacidad de unirse al oxígeno y también tiene la capacidad de soltar el oxígeno y de unirse a protones o de unirse al CO2. Hay una fórmula que es la fórmula del pH, que ahora la iremos viendo. ¿Os suena? El pH está muy de moda, el pH ácido, el pH básico. Bueno, pues en función de cómo esté mi sangre, puede o captar el oxígeno o captar protones, por lo tanto, acidificarse o hacerse más básico, más alcalino. Lo iremos hablando, ¿vale? Pero quedaros con que el eritrocito también tiene una función importante en la acidez y en la alcalinidad de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué cantidad tenemos de eritrocitos, de células eritrocitarias? Pues de 4 millones a 500.000 por microlitro, o sea, un montón. Esto, ¿por qué os lo pongo aquí? Porque si algún paciente o vosotros mismos o quien sea os trae una analítica, pues que podáis entender esto que es. Vale, esto es el recuento de eritrocitos y el valor normal es este, ¿vale? Cuando os hablan de hematocrito, no sé si a alguien le suena, el hematocrito es el porcentaje de células que son eritrocitos de todo el cuerpo, ¿vale? Es decir, el 40% de la sangre son células de hematíes. Y esto es lo que se denomina el hematocrito, ¿vale? Después, la cantidad de hemoglobina en las células, es decir, en los eritrocitos, son 34 gramos por 100 mililitros. No os lo tenéis que aprender, pero lo tenéis aquí para que sepáis los valores normales, porque ¿no? Si no lo sé, pues... Y la cantidad de hemoglobina en la sangre en general son 14 a 15 gramos. Esto es lo típico de, ay, estás muy pálida, estás que te miran las mucosas. Pues estás por debajo de 12, y es esto, 12 gramos por 100 mililitros, ¿vale? O no, o alguien que vive en las altitudes se ha ido a los Andes y de pronto tiene una hemoglobina súper alta, es por esto. O fumadores. Los fumadores como tienen más hipoxia, tienen más déficit de oxígeno, generan más eritrocitos porque perciben la hipoxia. Os vais a encontrar analíticas con hemoglobinas altas por esto, ¿vale? Hoy os daré términos médicos también.